tardes a mis alumnas y alumnos de la materia Derecho 1 de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno. Vamos a empezar a trabajar sobre la unidad número 3 y esta unidad número 3 trata sobre el proceso penal. Para eso vamos a usar esta bibliografía, que es un libro de Alberto Binder que se llama Introducción a Derecho Procesal Penal. Van a encontrar en el campus virtual que los capítulos importantes sobre los que vamos a trabajar van a estar escaneados ahí. Bien, si algún alumno ya cursó esta materia conmigo y la está haciendo de nuevo, la va a tener seguramente fotocopiada porque venimos trabajando con este libro desde hace bastante tiempo. Bueno, entonces en esta unidad vamos a trabajar sobre el proceso penal. ¿Qué es el proceso penal? El proceso penal está regulado en la ley. La ley establece qué actos se tienen que cumplir, de qué manera se tienen que cumplir, organiza qué acto se cumple primero, cómo tiene que proseguirse, quiénes están obligados a realizar esos actos, y el objetivo del proceso penal es la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad sobre un hecho pasado que podría constituir un delito de los que están contemplados en la ley penal. Nosotros trabajamos en un día anterior sobre cuáles eran los delitos que existían en la ley penal. Entonces el proceso penal es un sistema conformado por distintos actos jurídicos que cumplen determinados sujetos que están obligados a realizar actividades y otros sujetos también que participan, que están autorizados a participar, pero que no son obligatorios, para averiguar si se cometió un delito. Y en el caso de que se compruebe a través del cumplimiento de estos actos que se cometió un delito, entonces el proceso penal también establece el modo en que esa persona, la persona que se encontraba responsable, va a sufrir una sanción, esa persona y también las otras personas que hayan participado, que hayan colaborado de alguna manera en la realización de ese delito. A lo largo del proceso penal, de las etapas que nosotros vamos a estudiar sobre cómo está organizado en la ley procesal, la manera de la averiguación de la verdad y el castigo de los responsables penales, vamos a encontrar que aparecen distintos organismos, ¿sí? Distintos sujetos procesales, es decir, funcionarios públicos u organismos, no solamente un funcionario público individual, sino un conjunto de funcionarios públicos que conforman un órgano, que van a tener un rol central. Estos son los sujetos procesales penales. Los sujetos procesales penales, entonces, en nuestra ley están contemplados como aquellos que están obligados a actuar, que tienen un rol esencial, y hay algunos que son considerados sujetos penales principales, y después aparecen los sujetos procesales no principales o secundarios. Entonces vamos a encontrar en este caso al juez. El juez es uno de los actores principales, es uno de los sujetos principales, que es quien tiene a su cargo la jurisdicción, es decir, el conocer y el resolver conforme a derecho. Otro de los sujetos procesales que vamos a encontrar es el fiscal. El fiscal es aquel que representa el interés público y es por eso que tiene a su cargo la pretensión penal, la pretensión acusadora. Y por otro lado, otra de las partes principales del proceso es el imputado, la persona que está acusada, aquella respecto de la cual el proceso penal está dirigida en su contra, junto con su defensor. El defensor acompaña al imputado, ¿sí? Son partes que no pueden dividirse, el imputado no puede actuar en un proceso penal sin su defensor, y el defensor puede ser su defensor de confianza, es decir, la persona que el imputado haya elegido para que lo defienda y que lo haya contratado, que le pague sus honorarios, o en caso que esto no pueda darse, no lo pueda realizar, va a intervenir el defensor oficial. Bien. Después aparece la víctima. La víctima actualmente no es considerada como un sujeto principal del proceso penal. La víctima es la persona que sufrió las consecuencias del delito, que vio afectado a alguno de sus bienes jurídicos. Actualmente la víctima no tiene este rol, no tiene un rol activo en el proceso penal, pero sí lo puede solicitar. Para eso tiene que realizar una acción, un acto, que es constituirse como particular damnificado o querellante, solicitar que se le dé esa participación. Para eso va a tener que demostrar
cuál es su interés concreto en el caso y va a tener que tener representación jurídica, es decir, va a tener que contratar un abogado. El rol de la víctima está siendo discutido, ¿sí? Porque en general se advierte o se advirtió a lo largo de los años que muchas veces quedaba por afuera de la representación del Estado que hacía el fiscal, de la representación de la ciudadanía que hacía el fiscal. Entonces, por eso actualmente se está tratando de que tenga un rol más importante, que su acceso a la justicia, su derecho a acceder a la justicia sea mejor garantizado. Y por eso hay algunos proyectos y hay algunas leyes también que están vigentes, pero que no están del todo en vigencia, ¿sí? Del todo implementadas, para que la víctima pueda tener un representante jurídico que sea gratuito y que también se le reconozca la posibilidad de actuar de una forma más activa en el proceso y que su voz, su opinión, sea tenida en cuenta al momento de resolver. Bien, y vamos a empezar a referirnos o vamos a empezar a trabajar sobre las distintas fases que tiene todo proceso penal o que debería reflejar todo proceso penal. Y son cinco fases. La primera es la etapa de la investigación, instrucción, también se puede llamar de esta manera, investigación, instrucción, y lo que significa es que es una preparación, ¿sí? Es una etapa que prepara la etapa más importante, que es la etapa del juicio oral. En esta etapa lo que se va a tratar es de reunir información, de ir recolectando información sobre un hecho, ¿sí? Un hecho conflictivo que podría llegar a configurar un delito y sobre su posible responsable. Y cuando esa información es suficiente como para llegar a un juicio oral, como para que se celebre un juicio oral y público, esa etapa va a finalizar. Bien, entonces esta primera etapa es una etapa de recolección de información, de aproximación de información como para que el Estado celebre más adelante un juicio. Bien, después de esta primera etapa no pasamos directamente a la etapa de juicio, sino que hay una etapa intermedia, que se llama así, etapa intermedia, donde se va a discutir, se va a analizar esa investigación, ¿sí? Se va a analizar esas pruebas, esas evidencias que se lograron reunir y si se entiende que son suficientes como para llegar a un juicio oral, se va a pasar recién ahí a la etapa principal, que es la que ya venía mencionando, que es la etapa del juicio, ¿sí? Esta es la más importante porque es donde se toma una decisión sobre este posible delito, ¿sí? Sobre este hecho, y se hace después de que se celebra un juicio oral y público. Bien, después de haberse tomado esa decisión, de haberse llegado a una sentencia, a un veredicto y sentencia, viene otra etapa que se llama etapa recursiva. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Bueno, en esta etapa lo que se permite es discutir esa sentencia, ¿sí? Interponer un recurso de apelación o de casación, vamos a ver que pueden tener distintos nombres, pero principalmente lo que significa es que esa sentencia a la que se llegó después de haber celebrado un juicio oral tiene la posibilidad de ser revisada. Bien, una vez que revisada esa etapa y que ya no queda ninguna discusión sobre esa sentencia, se dice que la sentencia queda firme, es decir, que ya puede ser cumplida. Y entonces ahí se va a iniciar la última etapa, la número 5, que es la etapa de ejecución, donde concretamente se va a ejecutar, se va a cumplir esa sentencia que se llegó después del juicio oral y de su revisión. Bueno, es importante acá también remarcar que no todos los procesos penales están organizados de la misma manera, ¿bien? Porque cada provincia tiene la posibilidad de dictar su propio código procesal penal. Entonces, a veces ustedes van a escuchar o van a leer sobre que la investigación está a cargo de un fiscal, a veces está a cargo de un juez de instrucción, y eso significa que la provincia estableció que la investigación, la primera etapa, la de la recolección de la prueba, esté a cargo de una persona, dos personas, una persona con supervisión de la otra. Bien, también a veces van a ver que estas etapas pueden ser algunas escritas y otras orales. Cuando nosotros hablamos de etapas orales, lo que decimos es que se celebran audiencias, ¿sí? Audiencias donde están las partes, donde están el fiscal, el defensor, el juez
y las decisiones se toman en esa misma audiencia y no es que se manda un papel que se analice y después se dicta la decisión en un papel. Bien, nosotros vamos a trabajar, como les decía, de una manera genérica de cómo está organizado constitucionalmente el proceso penal y no sobre un código particular.